Hola, bienvenidos, soy Montse Pardo y arrancamos Capital Empresa. Cada día de lunes a viernes os estaremos acompañando para hablar como siempre de empresas, de emprendedores y de comercio. Sigue con nosotros la actualidad que rodea el sector empresarial de la mano de nuestros colaboradores e invitados. Economía, inversiones, nuevos proyectos, comercio, formación, nuevas tecnologías. Como siempre, Capital Empresa, dando voz a tus necesidades. Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a Capital Empresa. Como ya es habitual, iniciamos el programa de hoy dispuestos a aportarles la mejor información en relación a las pymes, el comercio, la tecnología, la innovación. Y hoy, como pueden ver, hemos cambiado un poco de escenario. Y así va a ser todos los viernes, que realizaremos el programa en directo desde los estudios de Decisión Radio. Y vamos ya con el programa de hoy. Contaremos en el estudio con 3 invitados con los que hablaremos de empresas más humanas, de orientación vocacional y de talento, y también hablaremos de comercio. Así que, arrancamos. Estás escuchando Capital Empresa. Y vamos ya a conocer los invitados que nos acompañan en el estudio. Empezamos por Beatriz Sánchez Guitián. Ella es directora general de la Fundación Más Humano. Beatriz, buenas tardes. Buenas tardes, Rafael de Santiago, él es socio fundador de Futureo. Buenas tardes, Rafael. Buenas tardes, Monse. Y Luis Pacheco, él es comerciante de cuarta generación y propietario de Gol Gourmet. Luis, buenas tardes. Buenas tardes. Para empezar, voy a hablar un poquito con vosotros de lo que hacéis y de vuestra actividad, pero como siempre digo en todos mis programas, podéis intervenir todos cuando queráis. Beatriz, voy a empezar por ti. Para conoceros un poquito mejor y para que nuestros oyentes os conozcan, cuéntanos qué es la Fundación Más Humano. Pues la Fundación Más Humano es una organización que nace ahora hace 21 años. Nació con un nombre distinto, se llamaba Mujer, Familia y Trabajo y tenía como objetivo impulsar la conciliación en el mundo laboral. Pero al poco tiempo se dieron cuenta las socias fundadoras, 20 grandes mujeres que crearon esta fundación, que había que evolucionar y no era un tema de mujeres, era un tema de personas. Y que necesitábamos crear en los entornos laborales entornos más humanos, donde las personas puedan con flexibilidad, conciliar, con autonomía, con una serie de valores. Y a ello nos dedicamos desde Fundación Más Humano, a impulsar lo que llamamos la humanización de las empresas y también de la sociedad, porque las empresas son un elemento fundamental de nuestra sociedad. Pasamos 1/3 de nuestro tiempo trabajando y es muy importante que ese tercio del tiempo que dedicamos al trabajo tenga sentido y que tenga un impacto positivo, no solo económico, que es necesario y por supuesto importantísimo para la empresa, pero también tener un impacto social en la sociedad. Beatriz, ¿a quién van dirigidos principalmente vuestros proyectos? Bueno, la verdad es que estos 21 años hemos desarrollado numerosos proyectos. Uno, vamos dirigido al mundo de la empresa para ayudarles a crear esos entornos más humanos que llamamos, que es meter una mirada humanista en lo que es la gestión y dirección de empresas. Pero también nos dirigimos al colectivo senior. Desde hace 6 años tenemos un gran proyecto que se llama Generación Sabia, de la mano de Fundación Endesa, donde apoyamos a 50.000 personas mayores de 50 años que están buscando empleo. Luchamos contra el edadismo laboral con ese proyecto, también con jóvenes, que yo sé que Rafael trabaja en el mundo de los jóvenes, nosotros también ayudándoles a emprender
pero con proyectos de emprendimiento de impacto, y también a las mujeres, con los que tenemos un proyecto muy relevante en Comunidad de Madrid. Con el apoyo de la Dirección General de Trabajo Autónomo de la Comunidad de Madrid, vamos a formar a 4.500 mujeres en los próximos 3 años para mejorar su empleabilidad y su emprendimiento. Entonces, bueno, tenemos muchos públicos a los que actuamos, con los que nos gusta trabajar. Y Beatriz, se habla mucho de sostenibilidad en la empresa, ¿no? Pero para alcanzar esa sostenibilidad, ¿qué importancia tiene el que humanicemos la experiencia del empleado? Creemos que es fundamental, que la sostenibilidad de la empresa empieza por la relación que tienes con tu principal público de interés. Para nosotros creemos que son los empleados, que son la clave y el motor de la empresa, ¿no? Y entonces nosotros nos gusta hablar hasta de sostenibilidad humana. Es verdad que los temas medioambientales son muy relevantes, por supuesto, y los temas también de buen gobierno, pues claro que son también importantes, pero creemos que esa sostenibilidad y esa responsabilidad empieza por una buena gestión de tus empleados, de tus profesionales, y es donde la compañía tiene que hacer foco. ¿En qué momento nos encontramos, ¿no?, en ese camino hacia la humanización de las empresas? A ver, yo creo que el periodo de pandemia, las empresas se comportaron de una manera excelente. De hecho, muchas de ellas priorizaron la salud y bienestar de sus personas frente a los beneficios económicos, y tenemos enormes cantidad de empresas en España que dieron ejemplo social de lo que era proteger a las personas, se pusieron al servicio de la sociedad, y prueba de ello es que el informe Edelman, que elaboran desde hace muchos años, donde miden la confianza que tenemos las personas en los diferentes agentes, la empresa lleva 3 años como siendo el primer agente confiable para el ciudadano, por encima de los gobiernos y por encima incluso de las ONGs, que esto es tirarme piedras, Pero la empresa ha ganado muchísima confianza, y eso fue gracias a ese comportamiento ejemplar que tuvieron muchas empresas que se pusieron al servicio de la sociedad en esos momentos de pandemia y confinamiento, para que no nos faltara, pues como también tenemos aquí a Luis, que se dedica al mundo de la alimentación, que no nos faltara en nuestros hogares pues esa comida que necesitábamos, que no nos faltara la tecnología, que no nos faltaran las telecomunicaciones, que no nos faltaran las mascarillas, etcétera. Como las empresas también se volcaron, además de las administraciones públicas, desde luego. Pero ahí las empresas dieron un paso al frente, y yo creo que hay un reconocimiento social muy bueno. Pero dicho lo cual, hemos visto que hubo un momento de enorme confianza en los empleados, porque las empresas no tuvieron más que confiar en las personas, esa autonomía que tuvieron que tener. Ya los jefes ya no tenían, bueno, depende de las empresas, las que había unas que necesitaban una presencialidad, pero aquellas que se pudiera hacer el trabajo en remoto, vimos que había funcionado muy bien la autonomía y la confianza en las personas. Ahora hemos visto que ha habido un retroceso. De hecho, un 20% de los empleados teletrabajaron durante la pandemia, y eso, frente a otros países de Europa que ha seguido aumentando el teletrabajo, en España se ha reducido un 5%. Yo creo que siempre digo aquí que ha sido como un tsunami esto, que se lleva mucho sube y ha vuelto como el retroceso otra vez. Sí. Yo creo que tenemos una ley de teletrabajo que no ha favorecido que esa confianza en las empresas y que las personas puedan teletrabajar más, y bueno, vamos a ir viendo, pero sí, vemos un poco de retroceso. ¿Cómo serán las nuevas organizaciones del futuro? Bueno, nosotros nos gusta, en Fundación Más o Menos hablamos de la palabra protopía, ¿no? De que no es una utopía, la protopía es un futuro real y bueno para la sociedad. Y en ese futuro real y bueno vemos en las empresas donde hay una cultura del respeto, una cultura de la autonomía, de la confianza, sobre todo la confianza, y con un modelo de liderazgo donde haya líderes humanistas que sepan dotar de sentido al trabajo de cada uno de sus empleados. Que entienda al empleado el impacto que tiene su trabajo, independientemente de lo que estén haciendo, que ese jefe sepa ayudar a su empleado a desarrollarse y a darle sentido a su vida y a su trabajo. Rafael, hablando de organizaciones de futuro, estas organizaciones estarán formadas y lideradas por los jóvenes de hoy. Y esto tiene que ver mucho con vuestra actividad, porque cuéntanos, ¿qué es Futureo?
Hola, Monse, gracias por la oportunidad. Futureo es una empresa que se dedica a acompañar y ayudar a los estudiantes y a sus familias a tomar la decisión académica y profesional en el momento en el que son estudiantes de últimos cursos de cole y de instituto y están en ese momento de gran incertidumbre que puede provocar incluso angustias, crisis y conflictos. Y nosotros lo que hacemos es ayudarles a que ellos tomen su propia decisión, darles herramientas profesionales y con una metodología que hemos creado nosotros y que permite tomar la decisión, que yo siempre digo, la mejor decisión no existe, pero intentamos que tomen la decisión más adecuada con las herramientas que tienen en el momento de tomar esa decisión. Y luego pues saldrá lo mejor posible. Cuéntanos un poco sobre este método que utilizáis, ¿no?, para orientar a los jóvenes. Sí, nosotros hemos desarrollado una metodología de una forma muy sencilla, que es como nos gustaría que acompañaran o ayudaran a nuestros hijos. Y entonces lo hemos desarrollado en 3 fases. Una fase es el autoconocimiento, otra fase es profundizar y otra fase es identificar. El autoconocimiento lo hemos estructurado mediante unas pruebas psicotécnicas y unos cuestionarios, y aquí entra uno de los valores distintivos de Futureo, que es que estas pruebas y estos cuestionarios los planteamos no solo a los estudiantes, sino también a sus padres, a la familia. Es decir, intentamos ofrecer una visión más amplia que la que el propio estudiante tiene de sí mismo. La segunda fase, que sería profundizar, sería intentar indagar algo más en cuáles son las motivaciones, los valores, las capacidades o las preferencias de ese equipo, que nosotros consideramos a la familia como un equipo, para que la decisión sea coherente con los valores y las reglas del juego de esa familia, desde el máximo respeto nuestro y sin entrar en cuáles son las reglas del juego de esa familia. Esto lo hacemos con un proceso utilizando muchas herramientas de coaching de familia. Y el tercer punto sería identificar, que sería, una vez que la decisión ya ha sido tomada, insisto, por ellos, el estudiante y la familia, ayudarles dentro de la jungla, que a lo mejor luego tenemos ocasión de hablar, de el montón de oportunidades que hay en este momento, no solo para estudiar, sino para llegar a un mismo destino profesional. Y dentro de ese laberinto enorme y de esa jungla que existe ahora, nosotros les damos las coordenadas, es decir, el GPS, en función de la decisión que han tomado ellos y con una serie de capacidades absolutamente personales de la familia en función de geografía, nota de corte, ideología y cualquier otro concepto que pueda influir para ellos. ¿Cuánto dura vuestro método de acompañamiento? Entiendo que tiene que ser bastante personalizado porque entiendo que cada familia es un mundo, ¿no? Pero ¿cuánto suele durar este proceso? Bueno, por supuesto, es absolutamente personalizado. De hecho, recojo algunos de los valores que ha apuntado Beatriz desde el punto de vista humano. O sea, nosotros lo que nos distingue es que no somos una plataforma, sino que tratamos cada caso de forma muy particularizada y muy personalizada. Entonces, cada proceso dura muy poco. Lo que pasa es que hay que adecuarlo al periodo en el que se encuentra cada estudiante. Es absurdo a un estudiante de 15 o 16 años decirle que va a tener que estudiar en la facultad de no sé dónde. Eso llegará al final. Entonces son periodos prácticamente de un mes o mes y pico en cada uno de los puntos de la madurez o del periodo o de la trayectoria escolar de cada estudiante. Nosotros recomendamos, sin que sea una línea roja, y aquí en España somos muy aficionados a dejarlo todo para el último momento, pero que si se empieza en cuarto de la ESO aproximadamente, con 16 años más o menos, sobre todo porque ya empieza a haber alguna decisión de asignaturas opcionales y tal, pues siempre puede ser bueno empezar a hacerse esas preguntas. A lo mejor primero de bachillerato puede ser buen momento para hacer el segundo módulo y el tercer módulo, lógicamente, tiene que ser ya el segundo de bachillerato, más o menos. Dicho esto, nos estamos encontrando y nos alegramos por poder ayudarles, que incluso tenemos casos de reorientación. Es decir, estudiantes en primero o segundo de carrera que reconocen honestamente, estoy perdido. Estoy perdido y no me importa retroceder hasta la casilla incluso de salida para decir, oye, me tengo que empezar a hacer preguntas porque no estoy estudiando o lo que quiero, o donde quiero, o como quiero. Entonces, al principio el diseño o la metodología estaba pensada para estas edades que te he dicho, pero nos estamos encontrando que
puede ser objeto, y de hecho es objeto también de reorientación universitaria, y no descartamos a medio plazo que pueda ser incluso objeto esa metodología de adaptarlo a reorientación profesional. Uh-huh. Ya que nos comentas esto, ¿qué importancia tiene para en los jóvenes conocer su vocación y sobre todo fomentar el talento? Ahora que nos comentas esto de la reorganización de todo. A ver, a lo mejor me meto en tema del debate posterior, de la charla posterior, pero nosotros defendemos que partimos de una estructura social y mental de talento y formación, uh-huh. Y yo desde luego propongo que hablemos de talentos y formaciones. Muchas veces el problema, incluso ahora, el obstáculo o las barreras que se plantean es porque pensamos en un talento estándar, o 2 o 3, y una formación estándar, o 2 o 3, ¿no? Entonces, al final dices, si es bueno en mates, ingeniero, y si es bueno en no sé qué, abogado, y 4 cosas más. Formación, pum, pum, pum. Hay muchas más cosas. Entonces, nosotros lo que proponemos, sobre todo en la fase de autoconocimiento del principio, de explorar, es decir, oye, ¿y tú en qué eres bueno? ¿No? O sea, se nos llena la boca, pero se nos tiene que llenar el cuerpo entero. Uh-huh. Todos tenemos talentos, y muchos. El problema es que no son todos los mismos talentos. Entonces, abramos un poco la mente de todo el mundo para decir, oye, tú eres bueno. Reforzamos las posibilidades, reforzamos la autoestima de los chicos. Y al final, tú sacas a un delfín del agua y la pones en tierra firme y no vale para nada. Cuando un delfín es una máquina sofisticadísima de la naturaleza. Tiene unos talentazos. Apliquemos los talentos ahí donde brillan. Y además tendemos a reforzar la parte en lo que no somos tan talentosos. Eso es una cosa. Eso es un debate. Somos buenos en mates y malos en lengua. Voy a reforzar las lenguas porque tiene que ser buenísimo en lenguas porque mates ya. Pero Monse, eso es. Ahí entramos un poco en que cada uno hace lo que le da la gana, pero es el debate súper chulo. Decir, oye, como soy flojo, voy flojo en algo, lo refuerzo, o lo que refuerzo es aquello en lo que brillo. ¿Qué quiero ser? ¿Un 10 en algo y un 5 en algo? ¿Todos 7? Ese es un debate muy chulo. A mí me ha llegado de repente a la memoria, y pues lo tengo aquí también, que me gusta mucho una cita de Baltasar Gracián. Dice que todo el mundo habría triunfado si hubiera conocido su mejor cualidad. O sea, en la vida todo el mundo puede triunfar, entonces igual una organización como Futureo, ¿no? Que es capaz de identificar tu mejor cualidad y apostar por ella para que triunfes. Eso es, además te llevas unas sorpresas divertidísimas, porque normalmente cuando incluso nosotros adultos, si nos hacemos una prueba psicotécnica dirigida un poco a los talentos, va a haber muchas cosas que ya sabemos, pero es que te aparecen cosas que dices, que te sorprenden. ¿Cómo que yo puedo ser pianista? Y con eso luego hacer lo que te dé la gana. O sea, ahí utilizamos unas herramientas de coaching que es, oye, lo coges o lo dejas, pero ahí lo tienes. Y dices, no, yo pianista no, que es que no me caben los dedos entre las teclas, por ejemplo. Vale, pues no lo hagas. Pero oye, a lo mejor resulta que te descubren una cosa, y yo tengo 56 años y estoy descubriendo cosas. O sea, que ¿por qué no hacerlo con 15, 16, que todavía tienes un montón de oportunidades por delante? Tienes toda la razón, Beatriz. Y ahora que hablamos de vocación, es precisamente vocación por el sector del comercio lo que mueve e inspira a nuestro tercer invitado, Luis Pacheco, que comentaba al inicio es comerciante de 4ª generación, propietario de Gold Gourmet, y es que además con una larguísima trayectoria asociada al mundo del comercio, ¿no? Presidente de COCEM, de la Confederación Española de Comercio. Luis, cuéntanos, para empezar y para que conozcamos tu actividad, primero, ¿qué es Gold Gourmet? Bueno, pues Gold Gourmet es una tienda especializada de alimentación en la que hemos volcado pues toda nuestra pasión, que yo lo definiría como, no sé, la pasión debe ser el talento que nos apuntaba antes Rafael, cuando además lo haces porque te gusta y porque lo vives, y entonces un poco en eso estamos. Eso es Gold Gourmet hoy, una aventura empresarial pequeña, minorista, o vamos a decirlo así, de una pyme de autónomos, en una aventura familiar, porque en definitiva hemos partido de un núcleo familiar,
Y ahí estamos pues dando el mejor servicio que podemos, como es normal, a la sociedad y beneficiándonos también, evidentemente, de esa benevolencia y de esa aceptación, ¿no?, por parte de nuestra ciudadanía. Sí. Porque ¿cuántos trabajadores sois trabajando en Bueno, ahora Gourmet? somos 21, exactamente 21. O sea, hemos creado, pues desde el inicio, que arrancamos 4 personas, pues hemos creado 17 puestos de trabajo, no efímeros, no estos de pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? Han perseverado en el tiempo. De hecho, ya pues, la empresa tiene 22 años de vivencia y algunos pues llevan pues, desde los inicios. Pero sobre todo es que les hemos involucrado un poco, lo que apuntabais. Es importante que se sientan partícipes del proyecto, que se sientan parte importante de esa aventura, sobre todo que vuelquen en la empresa pues toda su sapiencia y toda su experiencia y toda su evolución diaria. Y en eso estamos, es decir, estamos viviendo tiempos ahora mismo convulsos, tiempos difíciles, tiempos para el empresariado y para el emprendedor y para la creación de puestos de trabajo, o sobre todo el mantenimiento de los que había anteriormente a épocas. Pues estamos viviendo tiempos de dificultades, pero bueno, en esas estamos y lo que queremos precisamente es sortear esas dificultades, vencerlas, superarlas, y que el fin último de nuestra actividad, que es ese servicio excelente a la ciudadanía, pues que tenga un porqué, ¿no? Eso es lo que pretendemos. Luis, antes apuntaba Beatriz un poco lo que pasó durante pandemia, Sí. Durante y pospandemia, es decir, todo el mundo se tuvo que volver creativo, intentar hacer lo que fuese para que seguir trabajando, vosotros seguir dando servicio a vuestros clientes, como muchísimas otras empresas. El comercio estuvo allí en primera línea. Sí. Se produjo pospandemia una transformación digital importante en la que también el comercio ha tenido que luchar ahí para transformarse. ¿Cómo dirías en general que está siendo esa transformación del comercio hacia esa digitalización? Bueno, el comercio lleva evolucionando, el comercio evoluciona todos los días, porque tiene una condición que muchas veces es obviada por la sociedad, y es que el comercio se examina todos los días ante el cliente que entra en un establecimiento y le solicita su servicio, y si está de acuerdo, pues le paga por ese servicio y si no está de acuerdo, pues a lo mejor paga y no vuelve al día siguiente. Por tanto, el comercio se examina todos los días. Yo me imagino, no sé, ahora que estamos en estos tiempos si otros puestos de la sociedad que deciden sobre grandes capitales de nuestra economía, si se examinasen todos los días. Si aciertas, te doy mi bendición, te renuevo mi voto. Si no aciertas, te lo retiro. Fíjate cómo iríamos. Bueno, pues el comercio hace eso. Es decir, pero ya el comercio, yo por la edad, evidentemente, pues ya en los años 80 le vimos evolucionar. Pasamos de esos comercios, esas tiendas de ultramarinos que vertebraban nuestras calles o proximidad, en las que en los años 40, 50, 60 fueron soporte de nuestras economías, de nuestras madres, de nuestras abuelas, en el sentido, bueno, en muchas ocasiones eran soporte, incluso curaron más hambrunas y evitaron más muertes por hambre que muchas vacunas, porque aquí teníamos a personal detrás de los mostradores en las que llegaba ese ama de casa que tenía normalmente familias numerosas y que tenía a su cargo 6, 8 personas, y que le decía a la persona que había detrás del mostrador: oye, ya mañana, apúntamelo en la cuenta que tengo por ahí, que ya mañana, o cuando trabaje, cuando reciba me paga mi marido y tal, y no se preocupe doña Inés, no se preocupe doña María. Y eso ocurría. Yo lo he vivido, o me lo han contado, no lo he vivido evidentemente, pero sí me lo han contado, y se apuntaba a la cuenta. No necesitábamos a veces ni el ok de un crédito de caución ni nada de esto, y se apuntaba con un lápiz y en una hoja de estraza, y esa persona
en esos valores de aquel entonces, cuando cobraba esa primera paga, le faltaba tiempo para ir a la tienda. Mira, que ya, ¿cuánto eran? Pues mira, mire, doña María, eran 18 pesetas con 25 céntimos. Eso sostuvo muchas economías familiares, nos ayudó a levantar este país a pulso. Son años 80, ya empezamos a ver esa evolución diferenciadora. Entran otras formas de comercio en esta sociedad. En los 90 entramos en otra, en fin, grandes superficies, supermercados. Ya vemos que capilarmente se introducen en las calles. Tal. En los 2000 se tropieza o se trabaja contra otro operador que se le añade a esa batalla, que es el comercio online, el e-commerce y demás. Y bueno, estamos en el 2023. Evidentemente el comercio ha ido evolucionando. No le queda más remedio que diariamente, como una serpiente, cambiar de piel, cambiar de forma, de modus operandi. Es decir, no ha quedado más remedio que reciclarse, quisieras o no. Y en eso estamos, evidentemente, en la digitalización importantísima y en esa evolución a un comercio 5.0 o 6.0, no sé a dónde nos lleva, porque es vertiginoso cómo evoluciona, pero sí tengo que decir que tenemos la suerte, el privilegio en este país, en España, de que tenemos un comercio basado en pymes, en autónomos, pero muy, muy dinámico. Es decir, no somos, a veces es más rápida a la hora de reaccionar una hormiga que un elefante. Un elefante necesita, tiene movimientos más lentos o tal, y a veces tiene que pedir permiso para... Bueno, y entonces esa versatilidad que nos da ese comercio unifamiliar, ese comercio pymes, autónomos, que tenemos tantas unidades, España es un país de autónomos y de pymes, pues nos está permitiendo adaptarnos a los nuevos tiempos, a las nuevas exigencias y sobre todo a tiempos en los que el escenario una vez se embarra, otra vez es tal. Normalmente ahora estamos pedaleando cuesta arriba. Yo digo, ese ciclista que está subiendo, hemos visto etapas del Tour de Francia o de las vueltas ciclistas en las que las rampas se les ponen un 7, 8, un 10%. Bueno, pues ahí tenemos a esos comerciantes pedaleando cuesta arriba. Lo que pasa es que hay que pedir a nuestros dirigentes, gobernantes, dictadores de normas o creadores de esas normas que no le pongan a ese ciclista un saco de 25 kilos encima para que puedan llegar arriba a la meta. Por eso te iba a preguntar ahora sobre esta situación, esta crisis sociofinanciera, energética que estamos viviendo, que os lo voy a preguntar a todos porque os afecta a todos, aunque de maneras distintas, pero nos afecta a todos, especialmente el comercio, cómo está viviendo esta situación, porque cada vez vemos lo que le cuesta al consumidor. Sí. Claro, el comercio no deja de ser una prolongación del consumidor, es decir, el comercio necesita estabilidad, necesita certidumbre, necesita que su cliente, que la actividad económica no esté frenada, no esté lastrada con unas disposiciones o con una serie de normativas, ¿no? Ahora mismo estamos viviendo momentos en el que la actividad está tan difícil, tan absolutamente, digamos, sin un horizonte claro, que el consumidor frena, es decir, echa esto y entonces se nota en el consumo y se nota en las tiendas. Evidentemente, ante esta situación, pues el comerciante se reinventa, un poco lo que le ha tocado vivir. Ya ha vivido muchas etapas difíciles, muchas crisis, pero sobre todo y primordialmente ahora se está enfrentando a un tsunami, se está enfrentando a una tormenta perfecta. Ha venido porque el consumidor tiene evidentemente una inflación galopante que tiene que afrontar. Es decir, su pérdida de poder adquisitivo puede llegar a un 10 o un 15%, estamos viendo según los parámetros que manejemos. Pero es que el comerciante está pagándolo doblemente, está pagándolo como consumidor. Es decir, el comerciante comercializa X, no sé, 50, 100, 200 productos, pero luego consume 3.000. Entonces es uno más dentro de esa cadena de consumidor y a la vez lo está sufriendo en su modo de trabajo, en su puesto de trabajo, en su empresa, en su pyme,
porque le han crecido, pues evidentemente, todos los gastos fijos, empezando por carburantes, empezando por salarios, empezando por energía, luz, en fin, materiales, transporte. Todo esto ha ido a una saca que le ha hecho mucho más difícil a la hora de cuadrar sus cuentas. Entonces ese comerciante, que lo paga luego también en su vida doméstica, pues está encontrando pues muchas trabas, muchos palos en la rueda para su funcionar y su día a día, avanzar en su comercio y en su empresa y en su devenir diario, ¿no? La tormenta perfecta está luchando a brazo partido para no caer. El año pasado en este país vivimos una debacle de por encima de 100.000 autónomos que echaron el cierre. Y en este 2023 llevamos ya casi 30.000, 20.000 en enero, febrero y 10.000 que llevamos escasamente en 10 días que han cerrado, que han tenido. Porque claro, es que ahora lo que se está viendo, porque no les oímos hablar esto en noticias o no interesa, pero están llegando el problema de que ante la inflación y la falta de consumo, la deflación, que llamamos nosotros en nuestro argot, nos encontramos además con una entrada en vigor de aquellos ICOs del 2020, finales 2020, principios 2021, que se demoraron y se les puso una moratoria de un año, pero que ahora empiezan. Y que hay que empezar a devolver. Que hay que devolver, es decir, muchos de los comercios y de las unidades familiares y de los autónomos que hoy están actuando, que están perviviendo y que están trabajando, deben a que su actividad no es que sea especialmente solvente, ni viable, ni nada de esto, sino porque en su momento, en el 2020, 2021, 2022, le inyectamos 30.000, 50.000, 100.000 euros, dependiendo del volumen o el tamaño de su empresa, pero hoy empiezan a devolverlos. Y algunos no pueden. Y entonces hacen catacrack y caen. Y caen, evidentemente con unos ceños fruncidos. Lágrimas no, porque ya no nos quedan muchas lágrimas que echar, pero sí que ponen el noticiario o ponen las, día a día el devenir de nuestra sociedad y escuchamos que sí, que sí no, que sí es sí, que sí. Estamos en debates de postureo, de si abortos sí, si abortos no, si ustedes más, si nosotros menos. Y se les queda la cara como Chaplin cuando estaba con el perrito allí arrinconado en una puerta. Y el problema de que rescatar este tejido productivo para España va a ser labor de titanes, va a ser muy difícil, muy difícil. Volveré a meter las cosquillas y las hormigas en el estómago a ese autónomo que se ha dejado todo, se ha entrampado, se ha endeudado, ha puesto su familia, sus, propiedades, vamos a decir, su piso, tal, en unas hipotecas. Y volveré a decir, no, mira, emprende, que es que yo te voy a propiciar un escenario un poquito más bollante. Yo creo que va a ser muy difícil que le volvamos a poner las hormigas en el estómago, va a ser complicado. Las mariposas, no en este caso. La misma pregunta que le hago a él, os la hago a vosotros, porque creo que esta crisis que nos afecta a todos, a vosotros también, por ejemplo, Rafael, ¿cómo afecta a esta situación que estábamos comentando, ¿no? Esta situación socioeconómica que vivimos, a los jóvenes a la hora de ver su panorama de futuro? Porque ven la situación que estamos viviendo y la verdad muchos ven su futuro verdaderamente negro, por mucho que intenten mirar un poquito más allá, no ven un poco más allá. Bueno, nosotros en Futureo esta crisis, como lo llamáis vosotros, la vemos de dos formas. Por un lado está el efecto inmediato, que es el poder adquisitivo de las familias, eso es innegable. Lo que pasa es que nosotros cuando planteamos una ayuda, un acompañamiento a las familias para sus hijos estudiantes, desterramos rápidamente el concepto de gasto. Es decir, para nosotros invertir en la formación de nuestros hijos es una inversión y más allá es un ahorro. Es decir, ahora mismo es muy poco comparado con lo que te vas a ahorrar no solo en dinero, sino en tiempo, en disgustos y, como decíamos antes, frustraciones, autoestima o lo que sea. Entonces, desde ese punto de vista, intentamos darle la vuelta y, aunque sea complicado, intentar verlo más a medio o largo plazo. Y desde el punto de vista de los jóvenes, los jóvenes no sé si os acordáis,
Pero los jóvenes a esa edad estábamos empanados, es decir, con crisis o sin crisis lo veíamos todo bastante regular. Yo creo que los estudiantes ahora mismo sí tendrán un poco una idea de lo que se les viene encima, pero yo creo que ellos ahora mismo en lo que están metidos ellos realmente es en una pedazo de revolución, que eso sí que de verdad les nubla un poco el horizonte. Y ahí estamos, y incluyo a todos nosotros, para intentar echarles una mano para decir, a ver, aquí qué es lo que está pasando. Lo que pasa es que no tenemos ni la menor idea de qué va a pasar dentro de 10 años. Y tenemos ahora mismo una responsabilidad de decir, oye, hay que formarse para, y nos quedamos así parados diciendo, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Y entonces de hecho, tenemos Rafael, que hacer... Claro, disculpa. Que de hecho el 50% de nuestros jóvenes, como bien dices, es que me ha venido a la mente cuando estaba comentando esto, van a trabajar dentro de 10 años en oficios que hoy todavía no existen. Mucho. Entonces, cuando dice, le formo a usted joven, yo le formo para... ¿para qué? Pues le formo la mente para que usted tenga la mente tan abierta que le venga lo que le venga, usted va a salir adelante. Pero claro, es que esto nosotros, yo me pongo en esos jóvenes en los años 80, 85, veíamos un escenario muy embarrado, 11. Beatriz también lo habrá vivido, aunque ella más joven que nosotros. Pero veíamos ese escenario embarrado, pero no nos mentían. Nos decían la verdad. Es decir, teníamos a nuestros padres, a nuestros antecesores, a nuestros profesores, a nuestros coaches, ¿no? Tal, que nos decían, cuidado, prepárate, que vienen curvas, es que vas a tener que enfrentar, echar para adelante con una familia, con un negocio, con un tal. Vale. Pero hoy les tenemos en muchas ocasiones, hemos creado verdaderos dependientes que creen que están viviendo en el país de la chichiripipandia esto, y que esto es el país de la edición a las maravillas, y le están diciendo que no, que es que vamos fenomenal, que tú no te preocupes, quédate en eso. No pasa nada, no te formes, no te preocupes, que tal. Tendréis un hándicap en muchas ocasiones para algunos de estos jóvenes para mentalizarles que no. Yo siempre creo en la juventud, y de hecho algunos de los empleados que tengo, pues les formamos nosotros en el mundo de la alimentación lo mejor que sabemos o podemos, pero es importante que les transmitamos valores. Es que algunos de ellos no los tienen claros. Es que nosotros lo que hacemos es ayudarles a tomar decisión. Le estoy mirando el micro. Sí. Les ayudamos a tomar decisiones, que en primer grado es la decisión suya, pero en realidad, ¿qué van a hacer después? Pues tomar decisiones. Sí. Entonces les estamos dando herramientas que vayan más allá de elegir ahora mismo una carrera. Recojo un poco valores que mencionaba antes Beatriz, y nosotros manejamos en Futureo muchos valores. Ser humanos, es decir, por mucho que esto evolucione, va a haber personas. Sí. Que lo que hagan tenga sentido, lo recogemos. O sea, nosotros les planteamos la pregunta, decir, oye, yo quiero ser farmacéutico, ¿pero para qué? No, es que mi madre tiene una farmacia. Vale, pero ¿eso tiene sentido para ti? Si lo tiene, perfecto. Vamos más allá. En el estudio que estamos inaugurando hoy, además me parece, ¿no? El programa, perdón. Dice, no tengáis miedo. Pues eso, intentad tener las herramientas y el conocimiento para tomar decisiones sin miedo y sin angustia. Sí. Y luego, efectivamente, dentro de 10 años, vete a saber por dónde van los tiros. Pero si tú tienes cargada esa mochila... Herramientas, llena de herramientas. Herramientas. Lo que ahora mismo, y me vais a permitir que lo diga en español y no en inglés, las famosas habilidades blandas, habilidades duras y habilidades locas, que todos sabemos cómo se llaman ahora, ¿no? Pues eso sí que es el bagaje que van a tener para siempre. Y ahora van a estudiar algo, y nosotros en Futureo insistimos mucho. Estudiar es un periodo limitado en el tiempo. Piensa en qué vas a hacer después. Es decir, la carrera está muy bien, pero ¿para ser qué? Entonces, ¿tú te imaginas en un mostrador en una farmacia, en una tienda de alimentación? Sí. ¿Te imaginas en un despacho de abogados o te imaginas pilotando un avión? Eso es lo que hay que hacer. Sí, me lo imagino. Adelante. Sí. Pero que tenga sentido. De hecho, desde Fundación Más Humano, nosotros lo que creemos que en las empresas, para hacerlas más humanas, tiene que fomentarse el pensamiento crítico, el pensamiento creativo, y desde luego que en estos entornos inciertos, tan inciertos que llamamos de polirriesgos o policrisis, hace 2 viernes justo juntamos en Fundación Más Humano a algunos de nuestros patronos, entre los que están Manuel Pimentel, Rafa Domenech, que es el director de análisis económico del BVA, Íñigo Sagardoy, que es nuestro presidente,
Laura González Molero, Ana Argelich, presidenta de MSD, y estuvimos hablando un poco de ese entorno que habla Luis, ¿no? De este entorno de polirriesgos económicos que tenemos, de geopolítica. Manuel Pimentel es un gran experto de geopolítica y que nos trasladó esa visión ahora, bueno, de bloques a nivel mundial con la guerra de Ucrania, Rusia, posibles escenarios de evolución, y hicimos una reflexión con ellos de dónde van a quedar las personas. Y cuáles son esos entornos a los que queremos avanzar. Esa sociedad que creemos crear, vamos a pensarla, vamos a idearla y vamos a ir hacia ella, donde las personas importen. Pero efectivamente hay un momento de enorme incertidumbre económica, empresarial, que es compleja, ¿no? Compleja de gestionar. Y para ello yo creo que más que nunca hacen falta esas culturas de adaptación continua. Si Luis lo ha dicho muy bien, es que en el mundo del comercio hemos evolucionado un montón en los últimos años, día a día, además, día a día, ¿no? Como me ha encantado que el comercio se examina todos los días, y para eso tienes que tener a personas que estén muy preparadas, que sean muy abiertas, que se quieran formarse y adaptarse a esos nuevos entornos, y desde luego que sean creativas. Sí. Y para eso es muy importante crear entornos de confianza. Yo creo que también hablábamos el otro día que se había perdido bastante confianza en nuestra sociedad, con unos sistemas legales pues que no confían, ¿no?, en los modelos de relación laboral entre empresarios y empleados. O sea, donde se están perdiendo una cierta confianza, y la confianza es un eje fundamental para el crecimiento y desarrollo económico de la sociedad. Yo siempre pongo de ejemplo, en Suiza, cuando hablo de confianza, es una floristería que es un campo con flores, un cesto y unas tijeras, y pone ahí: si quiere usted 6 flores, deja aquí 4 francos, y si quiere usted coger 12 flores, deja aquí 8 francos, y funciona. Sí. Y funciona. Y como la sociedad, si somos capaces de crear estos entornos de confianza, que además es un valor meramente muy humano, que hay que potenciar en nuestra sociedad, sí, dentro de las organizaciones y con todo, en la sociedad en su conjunto. Beatriz, es que el comercio, disculpa, que interviene, quería decir algo. No, solamente iba a decir que animo a eso y propongo que, aunque cueste un poco, hablemos a nuestros jóvenes cuando se vayan a formar de oportunidad en lugar de crisis, porque si no, claro, el campo tuyo de flores lo van a ver como un secarral. Sí. Sí. Entonces, pongamos las flores y que ellos lo vean como oportunidad, y que cada uno elija si la riega, la corta, o hace una poesía o la pinta. Sí. Lo que pasa es que Beatriz decía, estaba muy bien ese apunte del entorno de confianza. Evidentemente, si no hay esa confianza será muy difícil. Es decir, hoy el comercio está basado en eso. O sea, cuando tú estás dispuesto a pagar de tu cartera, de tus dineros, algo, por el servicio que sea. Hablamos de un textil, ropa, unos zapatos, una alimentación o tal, pues evidentemente es porque hay un digamos, un nexo de unión, que es esa confianza. Es decir, consideras que estás pagando un justiprecio, o si no, no lo compras. Si consideras que te están engañando, que es un precio mayor del que tiene el producto. Entonces, la confianza es vital, no, es imprescindible. Y esa confianza hay que devolvérsela. Hay que devolvérsela entre los valores que tenemos que insertar a esa juventud. Está en imbuirles esa confianza, pero vamos, inyectársela en vena. Es que no queda otra, porque sin esa confianza no salimos adelante. Es más, bueno, no saldríamos adelante, evidentemente, de esta crisis, de este momento duro y difícil, o ese socavón en el que estamos, sin esa confianza, sin esos jóvenes y sin ese comercio. Es que los necesitamos. Pero necesitamos el pequeño comercio, necesitamos el comercio de proximidad de toda la vida, y necesitamos esos jóvenes emprendiendo. No conseguimos nada si esos jóvenes, que nos ha costado tantísimo formarles, orientarles, llevarles por y cuando concluyen la carrera o concluyen su formación y tienen un máster, 5 han viajado de Erasmus, dominan 2 idiomas, son unos máquinas en el mundo de la informática, se nos van fuera de España. ¿Cómo podemos gestionar eso, ese talento? Que no se nos puede sangrar la sociedad por ahí. Es decir, no podemos perder talento. Para ello necesitamos que
esos valores que antaño generaciones anteriores nos han ido transmitiendo, entre los que está ese comercio que os decía, de proximidad y demás, de esfuerzo, de dar un servicio, de la satisfacción de que das ese servicio, que a cambio recibes un justiprecio y que te permite vivir, fenomenal. Pero yo te puedo asegurar que la principal razón de muchas de las unidades de comercio que hoy se manejan en España no están en la principal de sus razones, no es el beneficio económico. Y de hecho, voy a volver un poco al momento de la pandemia, de cuando estábamos confinados y les transmitíamos ese mensaje, quédate en casa, sobre todo a nuestra gente mayor, el comercio considerado esencial de alimentación, hizo un esfuerzo titánico, no suficientemente ponderado ni valorado. Es decir, siempre cuando hemos escuchado las noticias agradecemos el gran trabajo hecho por la UME, el gran trabajo de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, el gran trabajo de nuestros sanitarios, de nuestro personal, de nuestros cirujanos maravillosos que con bolsas de plástico se enfrentaban a algo que no tenían muy claro todavía lo que era y demás. Vale. Y a las cajeras de los supermercados. Oiga, no se deja alguien detrás. No ha habido ahí una mole de 4 millones de autónomos dando servicio, porque algunos de ellos no eran considerados esenciales, pero iban a las casas a ayudar a repartir bolsas. Y esos comercios de alimentación, que yo digo que en algunas ocasiones se terminaban de hacer los repartos a las 10, 11 de la noche. Nosotros teníamos clientes que en nuestro establecimiento aquí, está muy cerquita aquí de la emisora, que nos decían, oye, mira, muy bien, yo te estoy pidiendo para mí, pero es que mis padres no tienen servicio, les pasan el pedido al supermercado y le dicen que para el 15, lo están pasando hoy 15 de abril, y le dicen que para el 5 de mayo. Entonces, ¿podríais hacerle llegar? No te preocupes, dinos, es que viven en Aravaca. Aravaca, pues Aravaca íbamos. Y cuando ese matrimonio de octogenarios te abría la puerta y le llevaba su pedido de alimentación, su sonrisa era muy por encima de cualquier valor de crematístico. Por eso digo que hay veces que el principal valor de esto que estamos poniendo en la mesa no es el dinerario, y es lo que nos ayudará a salir de esta. ¿Querías apuntar algo? No, simplemente que estoy de acuerdo en lo que hablabais de la confianza. Hay una confianza que es la confianza en el exterior y el contexto, que eso pues a veces depende de nosotros y a veces menos, pero que nosotros en Futureo promovemos la confianza, la autoconfianza de cada uno para poder sentirse confiado en poder resolver todos los obstáculos que van a tener. El electricista va con su caja de herramientas o lo que sea. ¿Por qué? Porque confía. No sabe lo que va a pasar, pero tengo la caja de herramientas llena. Yo me quedo tirado por la noche en mitad de Madrid y confío. ¿Por qué? Porque tengo muchas herramientas para poder volver a mi casa. Entonces, lo que intentamos es a esos chicos, dentro de la incertidumbre, que no la conocemos, darles el mayor número de herramientas, y muchas son formación pura y dura, habilidades duras, pero muchas son habilidades blandas y valores. Sí. Y cuantas más tengan, pues mejor se van a desenvolver en lo que venga. Yo además creo que, bueno, nosotros también analizamos en Fundación Más Humano mucho el tema demográfico, ¿no? Y vemos que los jóvenes, efectivamente, hay unas tasas de desempleo juvenil que son horribles, vamos, de ponerse los pelos de punta, pero sabemos que en unos años se van a ir solucionando ese problema, porque por desgracia tenemos una pirámide demográfica donde no nacen niños en nuestro país. Y también, además de hacer foco en los jóvenes, que yo creo que es fundamental este foco que tenéis, Rafael, y ayudar a estos jóvenes a orientarse, nosotros hacemos mucho foco también en los seniors. Y perdonad que traiga ahora el tema, porque tenemos una población envejecida, un tercio de los desempleados son mayores de 50 en nuestro país, y la gran mayoría de los desempleados de larga duración también son mayores de 50, y hay que poner ese talento en España, que es el talento de la población senior, al servicio de la economía, de las empresas y de la sociedad, que creemos que es fundamental, que por un tema de egoísmo no sobra nadie, y hay que activar mucha gente con muchas ganas de trabajar, y que quieren trabajar, que los tenemos como reservistas, esperando que, pues también a emprender
o a que otras organizaciones los pongan, los activen, ¿no?, en el mercado, y eso es también una de nuestros focos como Fundación Más Humano. Pero bueno, que el tema de los jóvenes es también nuestro futuro, y hay que ayudarles a desarrollarse. Nos quedan 4 minutitos para finalizar ya. Luis, ¿hacia dónde crees que va a seguir evolucionando el comercio de proximidad? Viendo la situación que nos encontramos ahora, lo que decías tú, que el comercio continuamente se va moviendo, ¿no? Sí. ¿Cómo, hacia dónde va? Bueno, pues tendría una varita mágica, sería un adivino. No tenemos la bola de cristal, pero hombre, evidentemente va a ir evolucionando porque es un camaleón, que te comentaba antes. Yo creo que se va a ir adaptando a los tiempos, va a ir mutando, va a ir evolucionando, y va a ir mirándole a los ojos a ese cliente, a ese consumidor al que dirige su trabajo, para ver qué necesita, cómo lo necesita y demás. Y esos valores intrínsecos que tiene ese comercio de proximidad y ese comercio del que creo yo que dependemos tanto en nuestra sociedad, y en una sociedad como la española, va a saber adaptarse a los tiempos. Yo estoy convencidísimo que nos sorprenderá como siempre. Es decir, hoy ver nuestras calles, las calles que evidentemente están todas abiertas, que hay algunas que desgraciadamente tenemos algunos comercios cerrados, pues no tiene nada que ver con las que veíamos, el paisaje que veíamos en los años 40, 50, 60. Es decir, ha ido mutando, ha ido evolucionando, y yo estoy convencido que va a seguir haciéndolo y se adaptará a los tiempos nuevos de digitalización, e-commerce, online, todo este tipo de cosas, pero no nos defraudará, seguro, porque en ello está evidentemente nuestro futuro, y el comercio es evidentemente futuro. Rafa, ¿por qué aconsejarías a las familias también y a los jóvenes que contacten con vosotros para esa ayuda, ¿no?, que ofrecéis a la hora de descubrir esa vocación, ese talento en los jóvenes? Bueno, sobre todo porque igual que cuando nos duele algo vamos al médico y necesitamos ayuda, o se nos estropea el coche, pedimos ayuda a un mecánico, cuando tenemos dudas o incertidumbres sobre la decisión, sobre lo que van a estudiar y van a trabajar nuestros hijos, pidamos ayuda, no pasa nada, no tengáis miedo y no hay ningún problema, es decir, no pasa nada en ese sentido. Y nosotros en Futureo lo que promovemos es, lo que he dicho antes y resumo, los valores de ser humanos. No somos una plataforma automática, somos independientes de cualquier organismo académico, es decir, la decisión va a ser de la familia del estudiante, y nuestra orientación va a ir de forma independiente, como nosotros haríamos para nuestros hijos, y que contamos con el estudiante y con la familia. El estudiante muchas veces se ve desamparado, y son adolescentes, acordémonos, y tienen una forma de comunicarse peculiar, y los mayores a veces no entendemos sus mensajes, pero de verdad que os animo, están deseando a su manera que les ayudemos, y en cuanto les tiendes una mano a su manera, los tíos te aceptan esa ayuda. O sea que animo a ayudarles porque son el futuro. Beatriz, en estos tiempos de crisis que supongo que debe ser más difícil que nunca, ¿no?, el humanizar una empresa, ¿no?, el quitar el foco del beneficio y ir a buscar esa humanización. ¿Cómo crees que va a seguir ese camino, ¿no?, hacia conseguir que esas empresas sean más humanas? Yo creo que muchas veces era por convicción, pero también por obligación, porque yo creo que se ha roto el contrato psicológico con los empleados, sobre todo en lo que son organizaciones donde tienen un talento muy cualificado, que es el que crea, que es el que innova. Se ha roto ese contrato psicológico. Tenemos el fenómeno de la gran dimisión en Estados Unidos. Aquí no se ha visto tanto, pero porque tenemos un mercado laboral determinado. Entonces las compañías van a querer retener al mejor talento, más creativo, que piense de una manera más crítica, y para ese talento te exige que haya unos modelos de relación internas determinados, donde haya flexibilidad, donde haya confianza, donde haya autonomía, que la autonomía también reduce costes de control en las empresas, esa mayor autonomía, y las compañías se van a tener que adaptar y ser más humanas, porque es el modelo para ser más productivo, más creativo y más adaptable como compañía, tener una mirada humanista, y tendrás así los mejores profesionales, las mejores personas colaborando contigo. Pues ya estamos en tiempo, así que Beatriz, Luis, Rafa, muchísimas gracias
por haber participado en nuestro programa. Seguro que contaremos con vuestra participación en más ocasiones. Muchas gracias. 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 Un placer. Monse. Muchas gracias. Y hasta aquí nuestro programa de hoy, como siempre. Muchas gracias por acompañarnos y les recuerdo que les espero de nuevo el próximo lunes con nuevos temas, más colaboradores y nuevos invitados aquí en Capital Empresa. Hasta el lunes y feliz fin de semana.